que les habla es Wilfredo González, fellow de primer año de cirugía oncológica de mamas y tejidos blandos, ¿bien? Y el día de hoy compartiré síndrome de predisposición genética para cáncer de mama. Bien, para mencionar que el cáncer de mama es una enfermedad frecuente, con una gran mortalidad y movilidad significativa. Y es reiterativo en ponencias previas. El cáncer de mama es una realidad. Para citar a un referente mundial, Estados Unidos, de 2019 a 2013 ha tenido una incidencia de cáncer de mama que fue de más de 123.000 por 100.000 mujeres. Es una alta tasa de todos los cánceres. Es cierto que el cáncer de mama tiene sus orígenes por agentes que son externos, bien, que pueden incitar a desarrollar a pacientes que tienen predisposición, pero también hay un 5 a 10% de cáncer de mama que pueden ser heredables. Es ahí donde el papel de las pruebas genéticas, ya, en el cáncer de mama, está tomando rápida importancia. Además que es un área que está constantemente activo, que nace constantemente de innovación, ¿bien? El objetivo es identificar mutaciones de las líneas germinales de cada individuo de alto riesgo para así poder brindarle un tratamiento individualizado. Veremos a continuación un poco de epidemiología. La introducción que puedo mencionar del cáncer de mama, ¿bien? Que bien es una enfermedad frecuente, como ya lo mencioné, que necesitamos tener la identificación de mutaciones en individuos de alto riesgo, que permite una mayor vigilancia, una implementación más temprana de estrategias de reducción de riesgos. El 5 a 10% de los cánceres de mama pueden ser heredables con bien o con mal. El cáncer de mama está teniendo un gran volumen de casos, ¿bien? No es secreto. En Latinoamérica tenemos también como referente a Brasil como uno de los países que presentan mayor número de casos. Y en Perú, presente en un 0.3% de todos los casos en Latinoamérica. La incidencia en Perú de 6.860 casos y una mortalidad de 1.824 casos. Dan un porcentaje de 0.3%. Un poco más de epidemiología. Respecto a la genética en nuestro país, nuestro servicio, nuestro departamento, el INEM, está en constante búsqueda de aportes, bien, como este trabajo que mide la prevalencia de las mutaciones del BRCA1 y BRCA2 en pacientes con cánceres de mama no seleccionados del Perú. Tenemos como referente al doctor Julio Bugatas, donde podemos citar, bien, a continuación unos siguientes genes, pero la investigación y la búsqueda de respuestas es constante en la institución. Bien, pero los beneficios de las pruebas genéticas, tenemos un problema, es que el desarrollo de este cáncer está asociado a tales mutaciones, generalmente lo hacen a una edad relativamente joven. Estas mutaciones representan una parte desproporcionada de años de vida perdidos debido al cáncer. Estamos hablando de poblaciones jóvenes que están siendo estragos por este cáncer, que es tratado de manera, o está diagnosticado de manera tardía, teniendo así la pérdida de tiempo de vida útil de un ser humano. El conocimiento de la susceptibilidad genética de una paciente al cáncer de mama puede orientar el manejo clínico más adecuado e individualizado. ¿Cuáles serían los beneficios de estas pruebas genéticas? Bien, los beneficios de las pruebas genéticas medían en, obviamente, proporcionar un tratamiento personalizado y específico según los genes, aclarar los riesgos de cáncer en familia, ya sea asociado a cánceres específicos, a asociaciones de cáncer específicos a algunos genes, bien, sugerir medidas específicas de reducción de riesgo. Ahí se puede considerar la salpingofectomía profiláctica o mastectomía bilateral profiláctica. Obviamente también modificar las opciones de vigilancia del cáncer de mama. Ahí podemos
ese seguimiento a unos pacientes que rompan esa barrera de screening, que sean, en este caso, menores de 40 años. Por ejemplo, la edad de la detención inicial. Ofrecer orientación sobre tratamiento. Todos son beneficios que ofrecen las pruebas genéticas. La NCCN da criterios para ofrecer a pacientes que sean tributarios de realizar este tipo de pruebas. Por ejemplo, habla de personas con algún pariente consanguíneo con una variedad patógena, o individuos que cumplan con los criterios de continuación, como pueden ser historia familiar de cáncer, cáncer de mama con al menos uno de los siguientes, diagnosticado a menos de 45 años, o diagnosticado entre los 46 y 50 años que tiene antecedentes familiares, o un segundo cáncer de mama diagnosticado a cualquier edad, o más de un pariente consanguíneo y cercano con cáncer de mama, ovario, páncreas o próstata de cualquier edad, que es diagnosticado en menos de 60 años, con un cáncer de mama triple negativo. A continuación, tenemos este gráfico donde divide las indicaciones para realizar estas pruebas en pacientes sin antecedentes personales de cáncer de mama. Tenemos en este primer apartado, ¿bien?, a la Asociación Estadounidense de Cirujanos de Mama, donde buscan parientes de primer o segundo grado de cáncer de mama que haya iniciado a 45 años o antes, o dos o más cáncer de mama primarios, como bien mencioné previamente, incluidos ya sean asincrónicos, sincrónicos o bilaterales o multicéntricos. Dos o más parientes del mismo lado de la familia con cáncer de mama y o cáncer de páncreas. Que sea un cáncer de mama de género masculino, paciente masculino con cáncer de mama, miembro de la familia con una mutación conocida. La NCCN, como previamente lo mencioné, presencia de daños conocidos en BRCA1, BRCA2, mutación en la línea germinal de la familia, historia personal de cáncer de ovario, antecedentes personales de cáncer de próstata, ¿bien? Y con respecto a las directrices dadas por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, historia familiar de cáncer de mama y cáncer de ovario, pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama bilateral, o múltiples casos de cáncer de mama en la familia, o al menos que un miembro de la familia o con dos cánceres primarios asociados a una alteración de la BRCA. Todo esto serían indicaciones para iniciar las pruebas genéticas en pacientes que no tienen antecedentes personales de cáncer de mama. Por otra parte, hay indicaciones para pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama, o bien las directrices que ya mencioné, por ejemplo, el paciente tener menos de 50 años al momento del diagnóstico de cáncer de mama, que tenemos frente a un triple negativo, un cáncer triple negativo de menos de 60 años, dos o más cánceres primarios, incluidos sincrónicos o bilaterales o multicéntricos, parientes de primer grado con cáncer de mama que tengan menores de 50 años. Luego también tenemos a la NCCN, ¿bien?, que habla también de dos o más cánceres de mama primario, incluyendo tumores bilaterales o dos tumores bilaterales claramente separados, sincrónicos o sincrónicos en que primario sea de menos de 50 años. Un cáncer de mama triple negativo en menos de 60 años, un cáncer de mama a cualquier edad con uno o más parientes cercanos, un cáncer de mama que hayan debutado a menos de 50 años. ¿Ya? Todas estas son indicaciones para iniciar estudios genéticos a un paciente. Pero los estudios genéticos tienen conceptos y uno de ellos es la penetrancia y el riesgo relativo. A lo que voy es que debemos definir penetrancia como una variante genética que causa la enfermedad. Es la proporción de portadores de esa variante que desarrolla la enfermedad. Y el riesgo relativo es la medida del riesgo de desarrollar una enfermedad en comparación con la población en general. Esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Bien, hablamos de penetrancia. Dividimos en penetrancia alta, penetrancia media, alta, moderada y penetrancia baja. La posibilidad de hacer la enfermedad penetrancia alta, cuando es mayor de 10
como se ve aquí en el gráfico, y puedo mencionar ya al TP53, al PTEN, al BRCA2, BRCA1, entre otros. Una penetrancia moderada, bien, estamos frente, por ejemplo, al ITM, al CHEK2 y al PALB2, que a continuación vamos a describir cada uno de ellos. Y penetrancia baja, que son los otros alelos que no están considerados. Podemos mencionar a rasgos modos los genes de computación de alta penetrancia. Por ejemplo, tenemos el síndrome de mama, el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, donde tenemos al BRCA1 y al BRCA2, cada uno con su alelo modificado, a su riesgo de padecer enfermedad de por vida. Por ejemplo, en el BRCA1 tenemos un 40-80%. Esta imagen es de un artículo de 2013. Vamos a comparar con uno más actual, donde vamos a ver que el riesgo de por vida es similar. Luego tenemos el síndrome de Leaf-Freumeni, donde está el gen alterado del P53, donde tenemos el cáncer de mama, sarcomas, leucemia, tumores cerebrales, carcinoma corteza suprarrenal y cáncer de pulmón, en un riesgo de aparecer de 50-90%. El síndrome de Cohen, que trabajamos con el gen PTEN, donde también se ve alterados el cáncer de mama, tiroides, endometrios y otros. Y el riesgo de padecer es de un 25-50%. Pero Herges, que estamos atribuyendo el gen STK11, y se puede evidenciar obviamente pólipos aromatosos, intestino delgado, fermentación mucutánea, con los riesgos de padecer la enfermedad de un 32 a 54%. Estos son los genes de penetrancia moderada baja. Tenemos al ATM, que tiene una exposición del 15 a 20% de la desarrollo de la enfermedad, cáncer de mama y ovario. El CHEK2, que habla también del cáncer de mama, colorectal y ovario. El PALB2, que también se encarga, está presente en un 20 a 40% de la enfermedad, y está en predisposición para el cáncer de mama, páncreas y ovario. Esta es la gráfica 2019, donde podemos comparar que prácticamente el BRCA1 y BRCA2 continúan con el riesgo relativo para cáncer de mama, más del 30%, 50-65% con relación al previo estudio. Bien, el PGRG que continúa con ese riesgo de desarrollar cáncer de mama. Podemos ver aquí, esta es la línea de cáncer de mama, el breast cancer, y este de ovario. Es alta, tenemos una alta. Esta preposición por los genes de alta penetrancia tiene un alto riesgo en el periodo de vida de generar la enfermedad. Es por ello la importancia de la vigilancia o el rápido reconocimiento o el rápido captura del sujeto susceptible para poder dar una terapia individualizada, a pesar que solo sea el 5 a 10% de cáncer de mama hereditarios. Es un porcentaje que hay que rescatar. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos y sus tratamientos y lo que sugiere la NCCN para poder tratarlos. Bueno, iniciamos con los genes de susceptibilidad al cáncer de mama tipo 1 y tipo 2, son famosos y conocidos BRCA1 y BRCA2. Bien, vamos a tener claro que BRCA1 es el que se encuentra en el cromosoma 17, y codifica una proteína nuclear que involucra la reparación del ADN. El punto de control del ciclo celular y mantenimiento de la esterilidad genómica a través de la reparación de estos genes. Quiero adelantar que la recombinación homóloga es la reparación más, digamos por decir, estable de todo lo que pueden ofrecer. Bien, la proteína BRCA es un supresor de tumores que actúa con otros supresores de tumores que actúan tratando los daños que se hacen en el ADN. Cuando este falla, cuando este gen tiene alteraciones, estos daños obviamente no son reparados y prosigue a realizar la expresión de la enfermedad. El BRCA2, por otra parte, está ubicado en el cromosoma 13. Bien, también codifica una proteína que involucra en la reparación del ADN dañado mediante una combinación homóloga
como bien lo mencioné, la combinación homóloga es una de las más estables. Bien. La proteína del BCR2 media el reclutamiento de la recombinasa. Todo ello vamos a ver en un gráfico que es mucho más sencillo, más fácil de retenerlo. Bien, este gráfico que tenemos a continuación es una célula, obviamente. Tenemos también aquí en el rayo amarillo la injuria. Generalmente los radicales libres, la radiación ionizante, los errores propios de la replicación de cada célula de ADN o los rayos UV son los que generan el daño más frecuente en el ADN. Bien, hay elementos como detectores de daño, que sería en este caso el ATM, que tratan de presentar las hebras dañadas a complejos BRCA1, ¿bien? Y cuando estos complejos, ya sea porque falta ATM, ya sea porque hay un gen alterado en el BRCA1, ya sea porque simplemente no logran generar una asociación con el BRCA1 que vemos más adelante en lo que viene a ser la represión homóloga. A ver si pueden seguir con un puntero. Ya. Cuando hay en estos puntos de quiebre déficit, ya sea por ATM, por los BRCA, o porque el BRCA1 no se genera una asociación con el FAL o con el BRCA2, no hay por exclusión con el RAD5, es donde se generan lamentablemente las respuestas inapropiadas al daño, ocasionando así mutaciones y inestabilidad del genoma, traduciendo esto como un cáncer. Las lesiones que se generan por ruptura de doble cadena son las más frecuentes. Son más frecuentes las lesiones que se generan dadas por radiación ionizante o rayos ultravioleta. Y la manera de repararlas, ¿bien? La mejor que tenemos, como lo comenté previamente, es la reparación homóloga, donde toma una hebra, la hebra hermana, no son como molde, y estos elementos con BRCA1 asociaciones con PAL-B2 generan, como por así decirlo, un parche, ¿bien? Que logra restablecer esta ruptura usando el molde, la hebra hermana. Cuando estos fallan, ya, es donde se realiza la respuesta inapropiada al daño y se reduce en cáncer. Como acá piqué, hay por ejemplo estudios o tentativas a usar estas mismas presentadores, ¿bien? Para beneficio del paciente. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en el BAR1, ¿ya? Hay medicamentos que pueden inhibir este prestador, este BAR1, que participa en la reparación de la cadenas simples, ¿bien? Que al inhibirlo estamos generando que obviamente no haya una reparación de estos daños, y estos daños se acumulan, generando así que la célula entre en apoptosis. Y esa es una terapia target que se está usando en quimioterapia, y que es una de las maneras en cómo la genética puede ayudarnos a obtener tratamientos específicos para cada tipo de paciente. Resumiendo, el BRCA1 junto con su complejo, el PAL-B2, BRCA2 ayudan a reparar cuando estos fallan, ya sea porque tienen una variante patológica, no logran la reparación, generan que se produzcan células con unas mutaciones o entidades genómicas que concluyen como cáncer. Bien, entonces, la NCCN, ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos dice? ¿Qué debemos hacer con cada tipo de paciente que presenta ese tipo de genes? Bien, lo que nos ofrecen, lo que nos sugieren es que el examen clínico de las mamas es a partir de los 25 años y cada 6 a 12 meses. El examen de la mama, que a partir de los 25, 29 o 29 años, ¿bien? Es de detección anual de resonancia magnética de la mama con contraste, individualizada según los antecedentes familiares, y se presenta el diagnóstico de cáncer de mama antes de los 30 años.
¿Qué pasa con el grupo que tienen de 30 a 75 años? Ven, a ese grupo se le ofrece una mamografía anual con consideración de tomosíntesis y detección de resonancia magnética de la mama con contraste. A la edad de 75 años, ¿bien? El manejo debe considerarse de forma individual. Se puede discutir la opción de mastomía para reducción de riesgo, si se consideran los antecedentes familiares y el riesgo residual del cáncer de mama con la edad, y obviamente la esperanza de vida. Discutir sobre el grado de protección, las opciones de reconstrucción y los riesgos. Con respecto a la otra contraparte, que viene los ovarios, se recomienda también asociarlo con una salpingoferectomía de reducción de riesgo, que típicamente se puede dar de los 30 a los 40 años o al finalizar la maternidad. Debido a que la aparición del cáncer de ovario en pacientes con BRCA2 es un promedio de 8 a 10 años más tarde que el BRCA1, es razonable que la salpingofrectomía, reducción del daño, para tratamiento de riesgo de cáncer de ovario hasta los 40, 45 años se realice entre los 40 y 45 años en los pacientes que tienen BRCA2. El siguiente gen es el TP53, que está asociado al síndrome de Limb-Frameau. Bien, este gen, bien llamado el guardián del genoma, ya se encarga de vigilar, ¿bien? Se está pendiente de estar susceptible a las injurias que le presentan diferentes células, ¿bien? Y puede detener el ciclo celular, concluir en apoptosis, en senescencia, en reparación de ADN o en cambio de metabolismo. El PT53 está asociado a síndrome de Limb-Frameau, que está caracterizado por una alta tasa de proliferación de varios tipos de cáncer, ya sea tumores cerebrales, sarcomas, lesiones agudas y tumores de tumores. Se estima que el riesgo de vida de cáncer de mama para los pacientes con síndrome de Limb-Frameau es del 25 al 79%. Los pacientes con este síndrome tienen un mayor riesgo de generar cánceres de ovario. En la siguiente gráfica podemos ver otra vez cómo elementos que agreden a la célula, ya sea la rotura de ADN, ya sea la luz ultravioleta, el estrés, ¿bien? Son, digamos, detectados por el P53 y esta activación de este elemento va a culminar con una de las 4 presentes resultados. Bien lleva a la apoptosis, bien lleva a inhibición de la génesis, a la senitud o al ciclo celular. Cuando este gen está alterado y no es capaz de concluir en una de estas mencionadas, es cuando la proliferación y el cáncer pueden surgir. NCCN nos plantea que es una evidencia de riesgo fuerte, tiene un riesgo absoluto del 60%, ¿bien? Y nos sugiere que el examen clínico de la mama debe ser de 6 a 12 meses a partir de los 20 años en las pacientes que son portadoras de este gen. El examen de mama de 20 a 29 años, que debe darse con resonancia magnética ya anual o cribado con contraste. En mujeres de 30 a 75 años, resonancia magnética de mama anual con cribado y una mamografía con consideración de tomosíntesis. De los pacientes mayores de 75 años, un manejo individual. El tema de la reducción de riesgo debe ser discutido con los mitos del paciente y también además ser asesorado por un genetista. El síndrome de Cohen, que está asociado al gen PTEN, ¿bien? Que se encuentra en el cromosoma 10q, ¿bien? El PTEN es uno de los supresores de los tumores alterados con mayor frecuencia en el cáncer. En muchos pacientes que tienen alteraciones en el genoma del cáncer van a encontrar el PT10 alterado.
El síndrome de Cohen que está asociado a este gen, ¿ya? Es un trastorno dominante caracterizado por anatomas benignos, así como con mayor riesgo de por vida de padecer cáncer de mama, tiroides, útero y otros. El riesgo de cáncer de mama de por vida con los pacientes que son portadores de alteraciones en el gen PT se estima que es un 20 un 85% para padecer la enfermedad en lo largo de la vida. Nosotros presentamos la NCN nos ofrecen, nos catalogan como un riesgo muy fuerte y un riesgo absoluto de 40 a 60% para generar enfermedad. Nos sugieren que el examen clínico de la mama sea igual de cada 6 a 12 meses a partir de los 25 años o de 5 a 10 años antes del primer cáncer conocido en la familia. Además, dice que a partir de los 30 a 35 años, bien, realizar una mamografía anual con consideración de tomosíntesis y detección de la resonancia magnética en la mama, bien. Como ya lo mencioné en este gráfico previo, también hablamos de 5 a 10 años, o bien que esté detectado a 5 años antes del primer caso de cáncer de mama en la familia. Y la edad de 75 años son menos generalizado. Respecto a la opción de mastectomía para reducción de riesgo en mujeres, respecto a la mastectomía para reducir el daño de reducción de riesgo en mujeres con variantes patogénicas identificados, la consideración de cirugía se basa más que todo en antecedentes familiares. Aún no es un buen estándar todavía. El siguiente gen que vamos a describir es el STK11, que está asociado al PLGRS. Es un gen que se encuentra en el cromosoma 19P. Es un gen supresor de tumores, ¿ya? La alteración de este gen está asociado al síndrome PLGRS. Es un trastorno autosómico dominante donde se caracteriza por presentar máculas melanocíticas en los labios, en la mucosa bucal y otros muchos pólipos amentosos y caverninales. Está descrito que el riesgo de cáncer de mama de por vida se estima de 32 y 54% de riesgo de padecer cáncer de mama. La NCCN nos plantea como una evidencia de riesgo fuerte y los riesgos absolutos de 40 a 60%. Los pacientes con sospecha de alteraciones de gen deben someterse a un examen clínico de la mama cada 6 meses y una mamografía de resonancia magnética a partir de los 25 años. El siguiente gen es el CDH1, que es llamado también asociados al síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, que se encuentra en el cromosoma 16. Decodifica la E-caderina, es una proteína de transmembrana que depende de calcio involucrada en la adhesión de las células, actuando como supresor de tumores. Lo interesante es que una codificación autosómica dominante, que predispone a los cáncer gástrico de tipo difuso y el cáncer de mama de tipo lobular. El riesgo acumulativo de presentar cáncer de mama lobular, que mujeres que presentan el gen alterado CDH1 se estima que es de 39 a 52% a los 80 años. NCCN catalogado como una evidencia de riesgo fuerte, ¿bien? El riesgo absoluto es de 41 a 60%, y sugieren mamografía anual con consideraciones de tomosíntesis y considerar resonancia magnética de la mama con contraste a partir de los 30 años. La reducción de riesgo, evidencia suficiente para una mastectomía de reducción de riesgos, y el manejo es basado en los antecedentes familiares. Dentro de los grupos de los genes
penetrancia moderada a baja, tenemos a PALB2, al ATM y al CHEK2, entre otros. El PALB significa que se encuentra en el cromosoma 16P y que es una proteína que se localiza, es una colaboradora realmente del BRCA2 en focos nucleares que promueve la protección y fidelidad de las estructuras nucleares y permite así su reparación. Se asocia con el BRCA2 para conseguir reparar los daños realizados en el ADN. La interacción de BRCA2 y PALB2 es crucial para las funciones de la clave. La respuesta del daño al... Bueno, como lo comentaba, la asociación de eso es crucial para poder identificar el daño y así poder dar una actividad de una supresión tumoral. El siguiente gráfico que tenemos a continuación ya habla una vez más como esta asociación que ya lo mencionaba al principio, de BRCA2 y PAL2, logran tener un reconocimiento de los daños realizados en las hebras, ¿bien? Y el RAD51, que es como un marcador del daño, incita a que este complejo se molde, se asocie y use la hebra hermana como molde para así producir la reparación de este. Obteniendo así lo que viene a ser la reparación tipo Holiday o bien lo que hemos mencionado previamente, la reparación halógena. Por recomendación homóloga, que era más estable. NSN menciona que obviamente hay un riesgo fuerte, un riesgo absoluto de un 41 al 60%, y las gestiones o lo que sugieren es que a todo paciente se realice una mamografía anual teniendo en cuenta la tomosíntesis y una resonancia magnética de la mama con contraste a los 30 años. Y la cirugía de reducción de riesgo es aún discutida. El siguiente gen que mencionaremos de baja penetrancia es el ATM. Ese gen se encuentra en el cromosoma 11Q y codifica la proteína fosfatidil de 3 quinasa que actúa como un supresor tumoral y responde a los daños dados por los daños del ADN. Se asocia a un trastorno autosómico recesivo causado por la ataxia velosa. Eso viene a ser telangiectasias, defectos inmunitarios y predisposición a la malignidad. Se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama, de un 17 a un 52% durante toda la vida. En un simple gráfico se van asociando diversos genes que ya hemos mencionado. Aquí podemos recordar al P53, que es el guardián del genoma. Tenemos también al CHEK2, bien, que es el continuo de pulsar, el ATM. Lo importante de señalizar o estimular a los elementos reparadores, los elementos que se encargan de seleccionar o etiquetar las injurias dadas, ¿bien?, son la clave para llegar a realizar una utilización, una apoptosis o una reparación. Es aquí donde el ATM, ya, si en caso estas previas como el CHEK2 o P3 no estén alteradas, o es algo que no produzca la respuesta al estímulo, pero el estímulo al P53, el ATM es una que puede estimular directamente al P53 para lograr así la apoptosis de una célula cancerígena. Pero cuando estas células, estos genes fallan, estos ciclos no están presentes, ¿bien?, o poner asociación de más de uno de estos que están fallando, es donde con mayor frecuencia se da la enfermedad. La asociación de cada uno de estos es un todo, ¿no? No es que un gen trabaje solo, ¿no? Todos trabajan juntos. Por eso el hecho de cargar un gen, digamos, con una variación patógena,
no hace al paciente totalmente susceptible a expresar la enfermedad. Y también esto es lo que se conoce como áreas de penumbra, bueno, en las conclusiones mencionaré un poco. ¿Qué nos comenta la NCCN? Bueno, lo colocan como un riesgo fuerte, un riesgo absoluto de 15 a 40% de presentar la enfermedad, ¿ya? Y nos sugieren que la mamografía debe hacerse de manera anual, constelaciones de tomosíntesis y constelaciones de resonancia magnética de mama o contraste a partir de los 40 años. La cirugía de reducción de riesgos es aún con evidencia insuficiente. Es más atribuible a antecedentes familiares o usos propios del paciente. Por último tenemos al CHEK2, que es un gen que se encuentra en cromosoma 22q, que actúa como supresor de tumores. Este gen fosforila la proteína supresora de los tumores, ¿ya? A través del P53 y previene su degradación. En el gráfico previo lo hemos mencionado, contribuye al P53. El CHEK también fosforila el BRCA1, activando así el proceso de reparación. ¿Ven cómo se complementan cada gen para conseguir un objetivo, que es identificar el agresor o reparar o marcar rápido aquella injuria que se realiza? Esta variedad, este cambio patógeno, esta variedad o esta injuria o este daño en este gen está asociado a un riesgo de cáncer de mama que estima un 25 a 39% para toda la vida. Es más, este déficit, este gen alterado, se asocia con un aumento del cáncer, un aumento de 2 o 3 veces el riesgo de cáncer de mama en mujeres, y en varones aumenta 10 veces la probabilidad de tener cáncer de mama en los varones. Ahora mencionamos, ya no nos enfocamos en ATM como estimula directamente al P53, ahora el CHEK puede estimular o bien puede ir directamente a hacer la apoptosis. Ahora, si es que el CHEK2 está alterado, tiene elementos patógenos, no estimularía el P53 y no lograríamos la apoptosis. No lograríamos. Probablemente ni siquiera identificaríamos el daño en la célula. Lo que nos evidencia la NCCN es que estamos frente a un riesgo fuerte, que el riesgo absoluto es de 15 a 40% de presentar la enfermedad, y nos sugieren que a partir de los 40 años se realice una mamografía anual con consideraciones de tomosíntesis y o una resonancia magnética de la mama o contraste. Una vez más, la cirugía de reducción de riesgo tiene evidencia suficiente y está basada en los antecedentes familiares, en la expectativa de vida y en lo que desea el paciente. De este fantástico tema, creo que podemos concluir. Bien, el cáncer de mama y el cáncer de ovario se encuentran en el top 10 de los tumores más frecuentes y con alta mortalidad en las mujeres, que es una realidad. Conocer el efecto genético puede proporcionarnos la ruta hacia terapias personalizadas. Sin embargo, pedir estudios genéticos y tener genes mencionados positivos para digamos que estén dañados, nos generaría, si no presentamos por un asesoramiento de los profesionales de salud, los médicos genetistas, ¿ya? Estaríamos cayendo en una penumbra, pues podríamos tener muchos resultados positivos, ¿bien? Y podemos interpretar de manera errónea. Podemos simplemente caer en el sobrediagnóstico o en el sobretratamiento a un mismo paciente. El asesoramiento del genetista es crucial para poder decidir y tomar una óptima estrategia para dar el beneficio a los pacientes. Bueno, como aquí lo menciono, esos tiempos abren nuevos cambios de la severidad del cáncer. Aún debe tratarse con precaución por existir áreas de penumbra. Siempre hay que estar al lado de un genetista para poder brindar
una terapia buscando el beneficio del paciente. Lo que uno busca es también saber ofrecer o tener un mayor beneficio al paciente ya de una cirugía profiláctica. Así como hubo el boom de la actriz que es mencionada, bien, en el BRCA1, BRCA2, bien, ese efecto de la cirugía profiláctica, bien, de la cirugía de reducción de riesgo, es positivo, pero debemos dirigirlo a los pacientes con asesoría de un genetista y ver también frente a qué expectativa de vida tiene el paciente también. El BRCA1, el BRCA2, la mastectomía de reducción de riesgo ya bilateral y salpingoflectomía de reducción de riesgo bilateral se ha demostrado como medidas efectivas para prevenir el cáncer. Hay genes que se asocian con la predisposición al cáncer de mama y ovario, y que son codificadas por proteínas que actúan como supresores de tumores que participan principalmente en los procesos de reparación del daño del ADN. Es también importante la elección del mejor abordaje terapéutico en términos de terapias dirigidas, la prevención, las cirugías profilácticas, un tratamiento personalizado según las características de cada paciente. Ya estamos hablando actualmente del mapeo de genoma, del mapeo de asociación del genoma del cáncer. Aquí en la gráfica podemos ver un grupo como ya ahora las terapias van a ser dirigidas a unos puntos target donde se vea cada paciente individualizado y un mayor beneficio, bien, ya sea quirúrgica, ya sea a través de terapéutica como quimioterapia, o bien ya sea incitando a la rápida reparación de daños o estimulando algunos genes que ayuden a hacer un rápido reconocimiento de los daños para que estas sean logradas así como apoptosis prematura y lograr así tener un beneficio al paciente. El tema de la genética es amplio, novedoso, interesante y sin duda alguna vamos a continuar escuchando comentarios positivos de la genética en asociación con el cáncer de mama y estoy seguro que con la asesoría de nuestros compañeros médicos genetistas llegaremos a conseguir el mayor beneficio a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus preguntas. Doctor González, una presentación. Quisiera consultarle, usted presentó, o me parece que mencionó sobre unos datos de un estudio realizado en el instituto sobre la prevalencia de BRCA1 con BRCA2. ¿Cuál de ellos fue el más frecuente? ¿Tiene ese dato ahí en el abstract que presentó? Hola, presentaste un abstract, me parece, de un trabajo realizado por el doctor Abuataz y también el doctor Gotrini y parte del equipo del departamento de mamas, en el cual encontraron un cierto grado de prevalencia de las mutaciones BCA1 y BCA2. ¿Tienes cuál de ellas fue la más frecuente en el abstract? Sí, doctor, efectivamente hay un trabajo donde el equipo de mamas lideró, donde conversaron, donde expusieron el tema de la frecuencia del genes de BRCA1 y concluyeron que efectivamente es el BRCA1 el más frecuente en nuestra población de Perú y es la más frecuente. Bueno, como vemos, cada vez tiene más importancia el estudio genético de los pacientes con cáncer de mama, sobre todo por la edad de presentación en nuestro medio, que es generalmente pacientes jóvenes, ¿no? Yo creo que la evaluación genética es parte del estudio y del estudio de los pacientes identificados en nuestra institución. ¿Cuál sería la mejor secuencia para un estudio genético en una paciente nueva? O sea, me refiero, ya que el estudio genético tiene una demora de un tiempo para ver resultados, y es diferente operar a una paciente con mutaciones conocidas a una paciente que no sabemos de mutación. ¿Cómo debería ser la mejor secuencia para estudio de estas pacientes? Bueno, la sospecha, el tener
una sospecha de elegir al paciente, de estar con nuestra clínica, la anamnesis, siempre adelante, siempre esto, tener en cuenta, considerar la población en la que puede estar en riesgo, bien, ofrecer al paciente las pruebas de mensaje según la posibilidad que ellos pueden presentar y junto con el apoyo de un médico genetista ofrecer al paciente el tratamiento terapéutico de mayor beneficio, ya sea terapia, ya sea seguimiento, observación, ya sea cirugía de reducción de riesgo o bien ya sea control, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es respecto a es un paciente que va a tratamiento o que va a ir a tratamiento del cáncer de mama, ya sea muy temprano o no. Como parte de la evaluación genética es importante la determinación de mutaciones o no en la plataforma. Entonces, una opción que pregonan es realmente pacientes jóvenes deberían ir a la adjuvancia antes para dar tiempo a poder evaluar en la plataforma genómica y ver si hay mutaciones o no, ya que el tratamiento quirúrgico sería en relación a estas probables mutaciones, ¿no? Es una de las de los que se propone, también se pregona en tratamiento de estas pacientes, sobre todo que son jóvenes y como jóvenes realmente deberían ser con ayuda. Sí, doctor. Lo que sí es, ¿sí? Exacto, tiene toda razón. Antes de concluir mi ponencia, mencioné un poco sobre los objetivos target que buscamos con cada mensaje de los genes. Doctor, deseo complementar tal vez esta ponencia con a un equipo o miembros del equipo de genética para que por favor puedan contribuir un poquito más con este tema que es tan novedoso y amplio. Deseo citar al doctor Granda, Granda R2 de genética. Si nos puede por favor dar un comentario o un acápite, estaría muy agradecido. ¿Sí? ¿Está en la reunión el doctor? Está grande. Sí, un segundo, déjeme que saque su micrófono que está apagado. Buenas tardes, doctor González, buenas tardes con todos. Soy el doctor Granda, soy residente de segundo año de genética. Bueno, estaba inactivado el audio, por eso no podía contestarles. Disculpen la demora. Sí, doctor González, muy buena exposición. Con respecto a la duda que mencionaron, sería importante recalcar que nosotros sospechamos que estamos ante un síndrome de predisposición genética a cáncer, bueno, específicamente a cáncer de mama en este caso, en pacientes que tienen un diagnóstico a muy temprana edad. Usualmente el punto de corte es entre 45 a 50 años. Pero agregado a eso también podríamos mencionar que tengan diversos antecedentes familiares, ¿no? En este caso, 2 o más antecedentes familiares de cáncer de mama. O también podríamos sospecharlo en pacientes que tienen un segundo tumor primario, ya sea en este caso que estamos hablando de mama, puede ser en ovario o en otro órgano. También tendríamos que sospechar que estamos frente a un síndrome de predisposición genética a cáncer de mama, ¿no? Con respecto al momento, al menos por la forma como estamos manejando a nuestros pacientes en el INEN ahorita, sería ideal que ni bien detectan un paciente que cumple algunos de estos criterios, derivarlo a genética para que nosotros podamos completar la historia familiar, la historia personal, y basado en ello poder solicitarle el estudio genético. Esto es importante porque actualmente está tomándonos cierto tiempo poder tener el resultado a la mano y, como saben, dependiendo de la variante que encontremos en alguno de estos genes, el tratamiento va a ser distinto, ¿no? Por ejemplo, si es en BRCA1, ya sabemos que el riesgo de cáncer de mama va a aumentar exponencialmente, ¿no? Si en la población general el riesgo de cáncer de mama es del 12%, en una paciente portadora de una variante patogénica en BRCA1 va a aumentar hasta el 87%, ¿no? E incluso la literatura nos menciona que si sospechamos, si tenemos una paciente con BRCA1, el riesgo para un segundo cáncer de mama puede aumentar desde el 21%
a los 5 años hasta el 84% a los 10 años, ¿no? Entonces, basados en esto, es importante conocer qué variante se presenta en nuestro paciente porque le podemos plantear no solo una serie de control de riesgos como son ecografía, mamografía o resonancia magnética, sino también ya actuar con las cirugías reductoras de riesgo, ¿no? Y esto nos va a permitir que nuestro paciente esté más al tanto de su enfermedad, más al tanto de su condición, y no solo queda aquí, sino que también nosotros le planteamos al paciente que sus familiares, tanto sus hijos, hermanos o incluso los padres, puedan acceder a este estudio genético para que también, si bien no todos han sido diagnosticados con cáncer, podamos prevenir, diagnosticarlo a tiempo e incluso en muchos casos también aplicar esta cirugía reductora de riesgos. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto demora un test genético para estas pacientes sospechosas de mutaciones? Bueno, actualmente en el servicio de genética, con lo que hemos implementado este panel de genes asociados al cáncer, que son 94 genes que estudiamos, está demorando alrededor de 4 a 6 meses en salir el resultado. Ok, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Si no hay preguntas, agradecemos a doctor González por la exposición y a la participación del doctor de genética. Y estamos reunidos el día lunes a mediodía. Gracias. Hasta luego. Doctor, muchas gracias. Gracias a todos presentes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Grano. Muchas gracias.